Buen día para todos. El día de hoy vamos a observar un tema sobre energías alternativas. Con este video va a ser muy interesante bailar. Comencemos. Sí, Vladimir. Buenas noches. Buenas noches, Vladimir. ¿Qué hora es? Son las 10:37 p.m. ¿Cuál es el estado del sistema? El sistema está operando con 1% de batería, con un uso de memoria del 30% y el procesador está a un 14%. Estamos bien. ¿Me ayudas con la definición de piso eléctrico? He analizado varias lecturas, pero la más aproximada y fácil de entender es la siguiente. Piso eléctrico es un fenómeno que ocurre en determinados cristales que, al ser sometidos a tensiones mecánicas, en su masa adquiere una polarización eléctrica y aparece una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. Este fenómeno también ocurre a la inversa. Se deforman bajo la acción de fuerzas internas al ser sometidos a un campo eléctrico. El efecto piezoeléctrico es normalmente reversible. Al dejar de someter los cristales a un voltaje exterior o campo eléctrico, recuperan su forma. Bajémosle un poquito de sonido al video, por favor. Espera, balanceo el sonido para que se pueda escuchar nuestras voces. Ahí está bien. לראשונה בעולם אנחנו מציגים היום הקמה של פיילוט. We are going to generate, produce electricity. עם מערכת שלמה שבאמצעותה יוצג להמיר Isa, ¿cómo funciona? Forma. Para crear un sensor piezoeléctrico y poder generar energía eléctrica con la deformación, primero se debe de tratar el material para reordenar sus cargas, ya que éstas están inicialmente desordenadas y no es posible generar electricidad. Para obtener las propiedades de la piezoelectricidad, el material se debe someter a un intenso campo eléctrico para ordenar las cargas eléctricas. Ok. Partes de un sensor piezoeléctrico. ¿Cuáles son? Eléctricas. Al tener una construcción demasiado sencilla, este sensor consta de tres componentes principales: material piezoeléctrico, placa de metal, cables, positivo y negativo. Oye, Yo he observado que en algunos países ya se está implementando, como pueden observar en el video, se colocan esas baldosas conocidas como losas verdes y va pasando los automóviles y cada vez que va oprimiendo va produciendo energía. Son, me imagino que varios pisos eléctricos en el centro con el cuarzo y producen energía. Cada vez que van pasando los vehículos van oprimiendo las baldosas o losas verdes para que produzcan energía, como pueden observar en el video. Excelente el proyecto de las losas verdes. Espero que en este proyecto se inicie lo más pronto posible acá en este país. Bueno, aunque lo dudo porque... oye, escúchame. Acabas de recibir 2 correos importantes de la universidad. ¿Quieres observarlos? Son enviados por los ingenieros. Cancelado. No, Abrir email más dejémoslo tarde. para más Press tarde. start Ahorita to play. terminemos esto, por favor. Isa, ¿y qué función tiene el cuarzo en los pisos eléctricos? Ingenieros. Los materiales piezoeléctricos pueden convertir la tensión mecánica en electricidad, y la electricidad en vibraciones mecánicas. El cuarzo es un ejemplo de un cristal piezoeléctrico natural. Los cristales de cuarzo están hechos de átomos de silicio y oxígeno en un patrón repetitivo. En el cuarzo, los átomos de silicio tienen una carga positiva y los átomos de oxígeno tienen una carga negativa. Normalmente, cuando el cristal no está bajo ningún tipo de estrés externo, las cargas se dispersan uniformemente en las moléculas a través del cristal. Pero cuando el cuarzo se estira o exprime, el orden de los átomos cambia ligeramente. Este cambio causa que las cargas negativas se acumulen en un lado y las cargas positivas se acumulen en el lado opuesto.
Cuando haces un circuito que conecta un extremo del cristal con el otro, puedes utilizar esta diferencia potencial para producir corriente. Entre más aprietas el cristal, más fuerte será la corriente eléctrica. Por el contrario, enviar Qué una bueno, qué corriente bien. eléctrica a través del cristal cambia su forma. Interesante. Necesito que me digas cómo crear un sensor de piso eléctrico. Para crear un sensor piezoeléctrico y poder generar energía eléctrica con la deformación, primero se debe de tratar el material para reordenar sus cargas, ya que éstas están inicialmente desordenadas y no es posible generar electricidad. Para obtener las propiedades de la piezoelectricidad, el material se debe someter a un intenso campo eléctrico para ordenar las cargas eléctricas. Una vez que se quita el campo eléctrico, las cargas quedan libres y cuando se ejerce una presión o deformación se vuelven a ordenar generando la carga eléctrica deseada. Como se está observando en el video. Un dato importante sobre este sensor es que no debe sobrepasar una temperatura máxima, llamada temperatura de Curie, ya que al estar por encima de la temperatura máxima, las Curie. cargas vuelven a su estado inicial en donde están desordenadas y no serán capaces de generar estas cargas eléctricas. ¿Cuál es la aplicación más cotidiana de este tipo de sensor piezoeléctrico? Eléctricas. Quizá la aplicación más conocida es el encendedor eléctrico. Tan sencillo como pulsar el botón, un martillo de resorte golpea un cristal piezoeléctrico, produciéndose una corriente eléctrica que fluye a través de una pequeña chispa y encendiendo el gas. Pero también hay otras aplicaciones como el ecógrafo, los mandos a distancia de la televisión, las guitarras eléctricas, altavoces, sensores en los motores y sensores de los coches. Ok. ¿Cuáles son las aplicaciones industriales? Este tipo de sensores son muy versátiles para medición de diferentes procesos o variables, presión, fuerza y movimiento. Es por eso que son utilizados en diferentes campos como medicina y la industria. Como mención, dentro de la medicina se utiliza este sensor en los ultrasonidos terapéuticos. En el entorno industrial podemos encontrar diversos sensores en los cuales se produzca una deformación, como puede ser en presión y fuerza. Los Tipos de sensores piezoeléctricos. Los más utilizados en la industria son: sensor de presión. Está encargado de medir la presión de gases o líquidos y se clasifica dentro de dos tipos diferentes: de alta y baja impedancia. Sensor de fuerza. Este tipo de sensor es adecuado para medir la presión dinámica y fuerzas de tracción. Acelerómetro. Existen diferentes tipos de acelerómetros piezoeléctricos, como son: sellados en acero inoxidable, con agujero pasante, triaxiales, etc. Las aplicaciones típicas para este tipo son en la medida de vibraciones en máquinas. Ok, vale, continuemos con la exposición. Comencemos. El efecto piezoeléctrico es un fenómeno físico que presentan algunos cristales, debido al cual aparece una diferencia de potencial eléctrico, voltaje, entre ciertas caras del cristal, cuando éste se somete a una deformación mecánica, y se denomina efecto piezoeléctrico directo. Dada su capacidad de convertir la deformación mecánica en voltaje eléctrico, el voltaje eléctrico aplicado en la deformación mecánica, los cristales piezoeléctricos encuentran un vasto campo de aplicación en los traductores de presión, las agujas para la reproducción de discos de vinilo, micrófonos, cristales resonadores para los relojes y en osciladores electrónicos de alta frecuencia, generadores de chispa de encendedores y otros. Bueno, acá observamos una conexión en paralelo de varios pisos eléctricos. Esta conexión es la que ahorita se está pues más o menos haciendo
para que cuando haya presión, ya sea del pie o de un automóvil, se genere energía. Entonces, los pisos eléctricos normalmente los vamos a encontrar en las tomas musicales de los relojes y las tarjetas de felicitación. Los elementos de piso eléctrico funcionan con el siguiente principio. Cuando se aplica una corriente eléctrica, se deforma debido a la corriente y a la frecuencia y produce un sonido. El efecto contrario es cuando se aprieta este elemento, se deforma y produce una corriente eléctrica en las terminales. Entonces aquí, como observan, vemos una conexión en paralelo y vemos seis elementos de piso eléctrico, pues para que produzcan mucho más energía. Al producir mucho más energía van a producir corriente y esta corriente puede llegar a iluminar algún elemento o a llegar a funcionar alguna carga. Bueno, aquí encontramos el plano electrónico para poder empezar a hacer nuestras fuentes a punta de pisos eléctricos. Encontramos un diodo, una resistencia que más o menos va a ser de 220 ohmios, un diodo emisor de luz, un LED, un condensador electrolítico, un switch, ¿sí? Y aquí pues observamos también una parte positiva y una parte negativa. El condensador se va a encargar de almacenar la energía que se está produciendo del piso eléctrico. Pues empezaríamos con uno y ya después le empezamos a agregar mucho más pisos eléctricos para mirar cuánta energía nos va a aparecer acá en el condensador, ¿sí? Al medir acá con un multímetro en voltaje de corriente, en voltaje directo o voltaje continuo, acá nos debe aparecer un voltaje y ahí podemos observar qué cargas podemos conectar. Pero como les digo, acá debemos oprimir este dispositivo. Les quiero mostrar aquí unas fotos que descargué. Estos son los diodos, ¿sí? Los diodos común y corriente. Estos son los condensadores. Se recomienda un condensador de aproximadamente unos 250 microfaradios, por mucho 1000 microfaradios, a 10 voltios, pequeñito, ¿sí? Pero que sean grandes, o sea, porque cuando ustedes observen van a encontrar condensadores pequeños, pero hay condensadores de 1000 microfaradios que son grandes, medianos y pequeños. Entonces, si van a comprar un condensador, como les digo, de 250 microfaradios, que sería el recomendable, a 10 voltios, que sea el más grande que encuentren. ¿Listo? Aquí también vemos los diodos emisores de luz y nuestra respectiva resistencia, que le estoy diciendo que es de 220 ohmios. Bueno, pues acá vemos el dibujo. Aquí normalmente esto es el efecto que va a producir, que cuando se deforma o se aprieta el elemento o el piso eléctrico, va a empezar a producir una corriente. Ahorita los pisos eléctricos los están haciendo aquí en la mitad de los dos pisos eléctricos o del piso eléctrico agregan unos cuarzos. Por eso es que ha sido tan costoso realizar este sistema. Aunque el cuarzo se encuentra bastante en la tierra, es un elemento que es costoso. Entonces, ahorita se están haciendo proyectos mirando otros sistemas, pero el mejor sistema que ha funcionado ha sido el cuarzo. El plano. Bueno, y quiero que aquí miremos este video. Como pueden observar, aquí está el piso eléctrico, ¿sí? Acá se está oprimiendo y está produciendo voltajes. En algunas ocasiones, como pueden observar, llegó a producir 3 voltios continuos. Esa es la forma. Ustedes compran ese piso eléctrico o lo desbaratan, un reloj que ya no les sirva o unas tarjetas musicales que ya casi no se utilizan, o lo compran. También los pueden conseguir fáciles. ¿Sí? Mira, ahí llegamos a 4 voltios DC, ¿sí? Después, pues, implementan el circuito en el protoboard y van conectando pisos eléctricos en paralelo para ver cuánto va a ser el voltaje, ¿sí? Entonces, mira, ahí está iluminando un diodo emisor de luz.
Entonces, por eso en el video que mostramos, vimos que entre más camine la gente, entre más pase gente, más corriente se va a producir. Lógicamente, si esto llega a hacerse mucho más económico, colocarlo en una discoteca sería muy importante. Ya la discoteca no necesitaría ningún elemento de electricidad porque los pisos eléctricos y el almacenamiento se encargaría de producir la energía que necesitan. Bueno, eso ha sido todo. Les agradezco mucho y cualquier pregunta pues